Mientras Putin ha estado ocupado luchando contra Occidente por más territorio, China silenciosamente se metió en el territorio que Rusia pensaba que ya le pertenecía. A diferencia de su víctima, Xi no necesitó tanques ni batallas. Con paciencia, dinero y acuerdos, reescribió el mapa sin disparar. Asia Central, antes orgullo de Moscú, ahora tiene infraestructura clave creada por China. Esto es lo principal. Muchos de los antiguos aliados soviéticos de Rusia ayudaron a que esto sucediera, traicionando a Rusia por un lugar en la mesa de China. En este video mostraremos cómo Pekín superó al Kremlin, remodeló la región y convirtió la llamada Alianza China-Rusia en quizás el mayor engaño geopolítico de nuestro tiempo. Por más de un siglo, los mapas de Eurasia se hicieron en Moscú. Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán se integraron a la esfera soviética como el flanco sur de Rusia. Para los planificadores soviéticos, era su patio trasero y zona de amortiguamiento contra lo extranjero e impredecible. Actualmente, ese mapa se redibuja con rutas comerciales, préstamos y grúas de construcción. Pero ahora la mano que sostiene el alfiler es China. Esa es la revolución silenciosa que está ocurriendo en el corazón de Eurasia. Curiosamente, China no envió un ejército a Asia Central, construyó un mercado. Mientras Rusia invertía recursos y credibilidad en Ucrania, Pekín pavimentaba caminos, financiaba fábricas y firmaba acuerdos que integraban las economías regionales con la suya. El poder económico es la nueva moneda imperial y China la usa generosamente. En la primera mitad del año, las inversiones y contratos de construcción chinos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en Asia Central sumaron $25.000 millones, un récord con 257% más que el año pasado. Ese tipo de flujo de efectivo compra futuros. El control de Asia Central no solo implica fronteras, sino también energía, petróleo, gas, uranio y acceso. Corredores comerciales unen Europa y Asia, permitiendo que trenes lleven mercancías chinas al oeste más rápido que los barcos. Esa influencia, la capacidad de moldear cómo 5 naciones independientes votan, comercian y se asocian globalmente. Quien controle Asia Central domina uno de los cruces más estratégicos del mundo, y por primera vez en la historia moderna, ese control podría no ser de Moscú. Si el patio trasero de Putin se inclina hacia Pekín, ¿qué implica sobre el poder ruso? ¿Y cómo perdió una región tan valiosa en primer lugar? Bueno, la respuesta comienza con cómo Rusia obtuvo este patio trasero, en primer lugar. Cuando los zares comenzaron su marcha imperial hacia el este en los siglos XVIII y XIX, Asia Central era un mosaico de janatos, tribus y rutas comerciales que habían prosperado durante siglos. A lo largo de la antigua ruta de la seda, Moscú no la conquistó por ideología, la conquistó para controlar el territorio, para el comercio y por prestigio. A fines de 1800, el Imperio ruso controlaba casi todo Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. La región fue renombrada, reorganizada e integrada al imperio. Se construyeron ferrocarriles entre Tashkent y Moscú, lo que provocó oleadas de colonos rusos. Los líderes locales fueron sustituidos por administradores nombrados por Moscú que respondían a San Petersburgo. Luego llegó la era soviética y el control se volvió aún más estricto. La visión de unidad de Lenin en la práctica era un imperio con otro nombre. Asia Central fue un centro industrial y agrícola en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El ruso era el idioma educativo, clave de oportunidades y símbolo de poder. Los planificadores soviéticos construyeron enormes líneas ferroviarias, represas hidroeléctricas e instalaciones militares en toda la región. Se volvió una arteria logística clave que conectaba la Rusia europea con las fronteras de China, Afganistán e Irán. En Almaty y Tashkent, los soldados soviéticos desfilaban para recordar quién mandaba. Para la década de 1980, era impensable que Moscú alguna vez perdiera el control ahí. Asia Central no solo era un territorio, era identidad y parte inseparable del destino geopolítico que los rusos veían. La caída de la Unión Soviética en 1991 rompió esa ilusión de inmediato. Surgieron 5 nuevas naciones, intentando definirse aún ligadas al viejo centro imperial. Para Rusia, el colapso fue humillante, pero no fatal, ya que las viejas redes y tropas seguían en las fronteras. El ruso seguía como lengua franca y millones de trabajadores de Asia Central migraban al norte para cubrir fábricas, granjas y construcciones rusas. En los 90 y principios de 2000 Moscú conservó su influencia por una aparente necesidad mutua. Los estados independientes requerían mercados, armas y trabajo. Rusia ofrecía todo. Con la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, prometió protección militar y con la Unión Económica Euroasiática mantuvo el comercio. Para muchos líderes de la región, Moscú significaba estabilidad.
No siempre prosperidad, pero sí previsibilidad. Era la opción predeterminada. Ese viejo orden empezó a resquebrajarse mucho antes de que el mundo lo notara. No porque Putin de repente perdiera el interés, sino porque apareció otra potencia, con más recursos y un enfoque diferente. Verás, China no envió soldados, envió ingenieros. No exigió lealtad, ofreció préstamos. Donde Rusia traía nostalgia, China traía planos y dinero en efectivo. El cambio comenzó de manera sutil a principios de los años 2000, cuando la economía de China explotó y Pekín empezó a mirar hacia el oeste en busca de energía e influencia. La iniciativa de la Franja y la Ruta, anunciada en 2013, fue una jugada maestra. China invirtió miles de millones en infraestructura para conectar su oeste con Europa bajo esta iniciativa. Todo esto ocurría en Asia Central. No era ayuda, sino inversión condicionada como deuda a largo plazo, control de infraestructura y dependencia del mercado. Moscú no lo vio inmediatamente como una amenaza. Después de todo, Pekín era técnicamente un socio. Pekín iba formando poco a poco las redes que antes definían el poder ruso, y las dirigía hacia sí. Putin buscaba recuperar territorios de la ex Unión Soviética usando la fuerza en Georgia, Crimea y Ucrania, mientras China recuperaba influencia mediante la economía. Y el contraste no podía ser mayor. Uno buscaba dominar con fuerza, el otro con funcionalidad. En Asia Central, donde la estabilidad y el crecimiento son prioritarios a las alianzas políticas, la propuesta de China resultó más atractiva. Rusia no perdió Asia Central de inmediato si lo analizas. La perdió gradualmente por distracción, arrogancia y mala suerte en ese momento. El mayor problema fue la falta de enfoque. Putin basó su poder en que Rusia podía manejar todo a la vez. Esto incluía guerras, sanciones, prestigio y alianzas. Pero la invasión de Ucrania rompió esa ilusión. En 2022, Rusia centró casi todo su poder político y financiero en la guerra, dejando lo demás de lado. Los diplomáticos que antes frecuentaban Astana y Tashkent fueron reasignados para encargarse del control de daños en Europa. Los oficiales militares responsables de misiones de entrenamiento conjunto en Asia Central ahora estaban combatiendo o muriendo en Donbass. La región notó la ausencia de inmediato. Moscú no solo estaba distraída, estaba consumida. Esa visión de túnel cuesta caro. Los líderes de Asia Central prevén lo que viene. Rusia está perdiendo credibilidad y está sobreextendida. Cada misil lanzado a Ucrania hace que Moscú luzca más desesperado y menos confiable. A medida que la guerra se prolonga, el gobierno de Putin no solo consume tropas y dinero, sino también autoridad moral. ¿Cómo promete estabilidad afuera si no puede en casa? Después viene el colapso económico. Las sanciones han golpeado a Rusia como un tren lento. Cada nuevo paquete de Occidente endurece las restricciones, sube los costos, bloquea transacciones y dificulta el flujo de dinero en el país. Las exportaciones de petróleo, que antes eran la columna vertebral de la economía rusa, han caído drásticamente. Este año, los volúmenes bajaron más del 20% y muchos envíos se venden con grandes descuentos para mantener el flujo de efectivo. Los sistemas de pago están bajo presión, bajan las reservas extranjeras y el rublo sigue inestable. Las arterias financieras de Rusia no se han cortado, pero están obstruidas y el daño se extiende. Asia Central lo resiente. Sus economías siguen ligadas a Rusia por comercio, inversión y remesas. Millones de migrantes de Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán trabajan en Rusia para enviar dinero a sus familias. En Tayikistán, las remesas representan casi un tercio del Producto Interno Bruto. Cuando Rusia se desacelera, bajan los pagos, se detienen proyectos, no se pagan salarios y los inversionistas rusos se retiran de acuerdos previamente prometidos. La desaceleración regional impacta más a las zonas que ya enfrentan dificultades de crecimiento. Las cifras comerciales muestran una realidad que Moscú ignora. Las exportaciones chinas a Rusia cayeron fuertemente este año, con bajas de 2 dígitos, pues empresas evitan sanciones secundarias. Las importaciones rusas bajaron y ahora refinerías y fabricantes pequeños buscan compradores desesperados. Las empresas chinas no están haciendo una declaración política, están protegiendo sus ganancias. No vale la pena perder acceso a mercados occidentales solo por mantener contactos rusos. Rusia queda aislada, con menos aliados y opciones. La guerra también ha reducido la credibilidad de su ejército. En tiempos soviéticos, la fuerza de Moscú en Asia Central provenía de sus garantías de seguridad, la promesa tácita de que, si algo salía mal, las tropas rusas lo arreglarían. Pero este año, esa ilusión se rompió. El ejército que combate por pueblos ucranianos ya no parece una potencia regional. Ante protestas en Kazajistán o tensiones entre Kirguistán y Tayikistán, Moscú solo ofreció palabras, no acciones. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, antes vista como la mini-OTAN de los aliados post-soviéticos, ahora parece vacía. Vimos esta debilidad desarrollarse en tiempo real. A principios de 2022, Kazajistán estaba en llamas literalmente.
Los precios del combustible se dispararon, las protestas explotaron y, en cuestión de días, los edificios gubernamentales estaban ardiendo en Almaty. El presidente Tokayev estaba preocupado. Sus fuerzas de seguridad estaban rebasadas y los disturbios crecían rápido. Así que hizo la llamada. Traigan a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Ese es el club de seguridad postsoviético de Rusia. Era la primera vez que los invitaban a intervenir de esta manera. Rusia no dudó. Unos 2.500 soldados arribaron de Rusia, Bielorrusia, Armenia, Tayikistán y Kirguistán. Su trabajo no era luchar, era asegurar lugares clave, calmar el caos y enviar un mensaje. Vigilaron aeropuertos, oficinas gubernamentales e infraestructura importante. Sin balas, sin batallas, solo presencia. Y en una semana, empacaron y se fueron diciendo que habían detenido una amenaza terrorista que nunca llegó a mostrarse. Tokayev siguió en el poder y Putin afirmó que la alianza funcionaba. Pero lo que parecía una victoria para Moscú resultó ser algo completamente diferente. Tokayev no aprovechó el momento para estrechar lazos con Rusia. Lo usó para limpiar la casa. Expulsó a los leales vinculados al expresidente Nazarbayev y moldeó la estructura de poder a su alrededor. Rusia le dio un respiro, pero él no lo pagó con lealtad. No hubo acuerdos ni una alineación más profunda, solo un asentimiento silencioso y un cambio de dirección. Este cambio fue hacia China. No mucho después de que las tropas se retiraron, Kazajistán empezó a firmar nuevos acuerdos de la franja y la ruta, miles de millones en mejoras ferroviarias, energía, tecnología y logística. Las empresas chinas llegaron rápido, ofreciendo dinero con menos condiciones y mayor rapidez. Rusia consideró la intervención un favor, Kazajistán un reinicio. El mensaje fue claro: gracias por la ayuda. Aceptaremos financiamiento chino para nuestro futuro. Este fue un punto clave. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva podía enviar tropas, pero no generaba confianza. China, sin disparar, ya ganaba influencia donde Rusia creía tener control. Incluso en medio de la crisis, la vieja red de seguridad se estaba desgastando, y Pekín no solo estaba observando, sino que silenciosamente estaba tejiendo una nueva. Pekín ha tenido cuidado de no cometer los mismos errores. En Gorno-Barakhshan, Tayikistán, tropas chinas patrullan junto a fuerzas locales cerca de Afganistán para contraterrorismo y control de drogas. Este acuerdo no se trata de reemplazar a Rusia por completo, sino de ganar experiencia y construir confianza, una patrulla a la vez. Oficiales chinos entrenan con colegas de Asia Central en inteligencia y antiterrorismo bajo la Organización de Cooperación de Shanghái. Sutil, limitado, innegable, marca el inicio de un juego a largo plazo para llenar el vacío de seguridad. Moscú ya no puede manejarlo y el tono diplomático de Rusia es cada vez más paternalista. Los funcionarios en Moscú todavía hablan sobre Asia Central, como si fuera un grupo de hermanos menores que necesitan orientación, pero esos hermanos menores ya han crecido. Kazajistán ha desarrollado comercio con China y Europa por años y no piensas arriesgarlo. El liderazgo de Uzbekistán, pese a los lemas sobre unidad euroasiática, busca nuevos inversionistas, incluso en Estados Unidos. Turkmenistán ya ha ligado la mayoría de sus exportaciones de gas a China. El viejo manual de Moscú de nostalgia, intimidación e historia compartida ya no funciona. Ahora, mientras Rusia lucha por mantener su influencia menguante, China está entrando de manera silenciosa pero deliberada. No está cruzando ejércitos por las fronteras, ni haciendo fuertes demandas de lealtad. Está haciendo algo mucho más inteligente. Está construyendo ferrocarriles, fábricas, plantas de energía y préstamos ahora son herramientas de persuasión. Antes Moscú usaba presión y orgullo, ahora Pekín emplea dinero y oportunidades. Poco a poco, está reemplazando la presencia de Rusia con algo mucho más duradero. Control, logrado con riqueza, infraestructura y paciencia. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China lidera esta silenciosa toma de control, transformando Asia Central. China financia autopistas desde desiertos a puertos, moderniza líneas ferroviarias soviéticas que llevan carga a Europa y crea nuevos parques industriales, que convierten materias primas en productos terminados antes de que siquiera salgan de la región. Kazajistán ha adoptado esta transformación más que nadie. Sus nuevas carreteras conectan directamente con centros comerciales chinos, evitando las rutas rusas antiguas. Fábricas de Uzbekistán, con inversión china, transforman algodón y minerales en productos para exportación. En Turkmenistán, empresas chinas obtuvieron derechos clave de oleoductos que eran de Moscú. Cada proyecto fortalece el control de Pekín, mientras debilita silenciosamente la influencia de Rusia. Pero esto no se trata solo de construcción. Cada acuerdo de China demuestra su influencia. La energía es clave. Pekín compra petróleo y gas, y además construye oleoductos, refinerías y vías férreas para su transporte. La mayoría son financiados y mantenidos por empresas chinas, generando una dependencia que parece progreso. Para los gobiernos de Asia Central, la oferta es tentadora. Dinero rápido, compradores seguros y desarrollo que Rusia ya no puede dar. Para ellos es una decisión obvia. Moscú sigue vendiendo energía, pero ahora impone condiciones, política y riesgos. Rusia se apoya en la nostalgia y la presión.
mientras que China ofrece estabilidad y resultados. Pekín paga en moneda fuerte, no en promesas. Y cada acuerdo firmado con China aleja un poco más a estos países del control ruso. Para los líderes de Asia Central enfocados en crecimiento y empleos, China es más que un inversionista, es el socio confiable que impulsa resultados. Lo interesante de invertir en infraestructura es que, una vez hechas las carreteras y oleoductos, el comercio fluye naturalmente. En la última década, las exportaciones chinas a Asia Central crecieron mucho. Este comercio no solo implica vender productos. Las empresas chinas abren fábricas, contratan trabajadores y se integran a las economías locales. No son visitantes, ya forman parte de la vida diaria. Esa presencia económica pronto se transforma en influencia política, a menudo sin que nadie lo note. Para los líderes de Asia Central, elegir entre Moscú y Pekín ya no es ideológico, sino práctico. Ellos preguntan quién construye más escuelas, crea más empleos y ofrece resultados. Casi siempre la respuesta es China. La estrategia financiera de Pekín impulsa ese cambio, estructurando préstamos e inversiones para mantener a sus socios ligados a su economía. Empresas estatales chinas financian grandes proyectos, lo que suele dar a Pekín control prolongado sobre infraestructura o rutas comerciales. No se trata de trampas de deuda, se trata de la gravedad económica. Cuanto más cooperan estos países con China, más difícil es volver a Rusia. Mientras tanto, China llena vacíos culturales con su poder blando. Otorga becas, financia intercambios culturales y fomenta el turismo. Proyectos arqueológicos y exposiciones museísticas honran la historia local. Al relacionarla con la historia de China, la gente conoce a maestros e ingenieros chinos, no soldados, lo que cambia su visión de Pekín. Eso evita que China parezca una amenaza y la muestra más como socio. Después actúa la diplomacia y completa el panorama. Aquí, China organiza cumbres, lidera foros multilaterales y juega un papel clave en grupos regionales como la Organización de Cooperación de Shanghái. Estos no son solo gestos simbólicos, hacen que el liderazgo de China se sienta natural y permanente. Rusia se apoya en antiguos lazos militares y la historia soviética, mientras que China promueve progreso, inversión y estabilidad. Para empeorar, la diferencia entre ambas potencias es clara. Rusia reacciona atascada por la guerra, las sanciones y el agotamiento. China actúa. Es calmada, paciente y financieramente imparable. Moscú da recuerdos, Pekín resultados. Para los líderes de Asia Central, ya no eligen bandos, sino lo que funciona. Kazajistán, el país más rico y principal productor de energía de la región, demuestra este equilibrio claramente. Astana mantiene fuertes lazos con Moscú a través de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Unión Económica Euroasiática. Oleoductos, carreteras y vías férreas ahora se orientan más hacia el este y oeste, no solo al norte. El corredor ferroviario China-Kazajistán ha crecido en los últimos años, permitiendo que las exportaciones kazajas lleguen a los mercados europeos sin pasar por Rusia. Un nuevo acuerdo de gas firmado este año aumentará los suministros a China en 1/3. Kazajistán aún vende petróleo a Rusia, realiza ejercicios militares conjuntos y comparte inteligencia. Es un baile cuidadoso que aprovecha infraestructura y capital chinos. Uzbekistán mantiene a Rusia cerca para evitar conflictos, pero toma una postura más firme. Tashkent lleva 10 años impulsando la inversión china, sobre todo en parques industriales y procesamiento de recursos. Nuevas líneas ferroviarias evitan los puertos rusos, pero no excluyen a Moscú. Al mantener una relación medida con Rusia, Uzbekistán obtiene concesiones de ambos lados. Las inversiones chinas traen fábricas, carreteras y conocimientos técnicos. Los lazos rusos ofrecen legitimidad política y, en ocasiones, garantías de seguridad. Los líderes uzbecos saben que tener múltiples socios aumenta su poder de negociación, un lujo que no tenían en los años 90. Uzbekistán no es el único cambiando las reglas. Kazajistán ha tomado acciones silenciosas, destacando su ruptura con la influencia lingüística de Rusia. Por décadas, el kazajo se escribía solo en cirílico, legado soviético que ataba culturalmente al país a Moscú. Todo, desde libros escolares hasta letreros de calles, mostraba ese legado. En 2017, el presidente Nazarbayev aprobó cambiar totalmente a un alfabeto latino. La fecha límite era este año, pero se aplazó a 2031 para facilitar la transición. El mensaje era claro: terminamos de usar las letras de Rusia, y cumplieron con eso. Ahora los libros de texto se imprimen en latín. Los documentos oficiales usan ambos alfabetos, aunque el cirílico ya casi no se utiliza. Se actualizan los teclados y las nuevas generaciones aprenden el alfabeto desde el inicio. No es solo sobre fuentes modernas o integración tecnológica, es sobre identidad. El alfabeto latino une a Kazajistán con países túrquicos como Turquía y facilita el acceso a plataformas globales. Además, representa una ruptura total con la órbita cultural rusa. Putin intentó presentarlo como modernización,
pero dentro de Kazajistán se sentía como algo completamente diferente: desrusificación. Un paso silencioso pero decidido lejos de Moscú, que no sucede aislado. Las clases de mandarín están creciendo, se están abriendo escuelas respaldadas por China. Kazajistán no solo está cambiando de alfabeto, está cambiando de dirección. La Unión Soviética, que mantenía unida la región, pierde fuerza, y el poder blando de Rusia también se desvanece. Turkmenistán, que depende de grandes reservas de gas, se ha acercado a Pekín. Nuevos gasoductos transportan la mayoría del gas exportado por Turkmenistán, y Pekín invirtió en infraestructura para asegurar las entregas. Para Ashgabat, esto no es una traición, es economía práctica. Rusia aún compra gas, pero no igual a la escala ni fiabilidad de los acuerdos con China. Turkmenistán ve los beneficios: ingresos garantizados, inversión en infraestructura y menos condiciones de las que Moscú jamás ofreció. Tayikistán y Kirguistán, los estados más pequeños, actúan con igual cautela pero de forma más sutil. Su ubicación es clave para corredores regionales y rutas energéticas. Ambos países aceptan préstamos chinos para carreteras, ferrocarriles y proyectos energéticos, sabiendo que estas inversiones les dan espacio político y económico. Al mismo tiempo, mantienen cierta dependencia de la ayuda militar rusa. El entrenamiento, entrega de armas y garantías de seguridad siguen siendo claves en países con fronteras inestables. El dinero, los proyectos y el crecimiento a largo plazo ahora vienen más de Pekín que de Moscú. Estos ejemplos muestran un patrón claro: los estados de Asia Central están cubriéndose las espaldas. Son prácticos, no ideológicos. China ofrece la zanahoria: carreteras, ferrocarriles, fábricas y capital. Rusia ahora solo da discursos, gestos militares y nostalgia. Los líderes regionales no eligen bandos, sino las mejores herramientas para su desarrollo nacional. El resultado es una transformación silenciosa pero importante de la región. Hoy, carreteras, oleoductos y zonas industriales representan el poder más que embajadas o bases militares. Los líderes de Asia Central cambian el equilibrio de poder sin disparar una bala. Los números dicen más que los discursos o ejercicios militares. Asia Central no está eligiendo a China por ideología, la está eligiendo porque las estadísticas tienen sentido. El comercio, la energía y las finanzas se orientan hacia el este, y cada pausa en los mercados rusos acerca más a los líderes a Pekín. En años recientes, un tercer jugador ha vuelto al tablero. Estados Unidos y la Unión Europea, antes pasivos ante Moscú y Pekín, ahora se involucran con renovada energía. El formato C5, más uno de Washington, que reúne a los 5 líderes de Asia Central en la misma mesa, ha pasado de una diplomacia cortés a una coordinación real en comercio y energía. La Unión Europea, por su parte, está financiando una ruta de tránsito del Corredor Medio que va desde China, pasando por Kazajistán, hasta el Mar Caspio y Europa, evitando por completo el territorio ruso. Para Asia Central, este interés de Occidente no es ideológico, sino de opciones. Con más socios, ninguna potencia podrá imponer condiciones. Pero las nuevas rutas de la seda no solo se construyen con acero y asfalto, también son digitales. Huawei y ZTE conectan Asia Central con 5G, centros de datos en la nube y sistemas de vigilancia para ciudades inteligentes. Los cables pueden estar enterrados, pero la influencia es profunda. Sin embargo, quien construye la columna vertebral digital suele terminar estableciendo las reglas sobre cómo fluye la información, cómo los gobiernos monitorean los datos y cómo se modernizan las economías. Rusia alguna vez tuvo participación en este ámbito, pero las sanciones y la fuga de cerebros la han dejado muy rezagada. Pekín intervino para llenar ese vacío, usando la conectividad digital como control silencioso. El creciente estrés ambiental de la región también influye en esta relación. Asia Central se calienta más rápido que el promedio global. Los glaciares retroceden y las redes de irrigación soviéticas colapsan. La escasez de agua ahora es un tema político tanto como ecológico. China ha notado esa oportunidad: la rama de energía verde de la franja y la ruta financia granjas solares en Uzbekistán, proyectos eólicos en Kazajistán y modernos sistemas de irrigación en el Sirdarya. Para los gobiernos locales, esto no se trata solo de energía limpia, se trata de sobrevivir. Moscú ofrece poco en este aspecto, mientras que Pekín se posiciona como un socio capaz de mantener las luces y el agua funcionando. Este enfoque multivectorial explica por qué suele exagerarse que Asia Central apoya a China. Estos gobiernos no dejan Moscú por lealtad a Pekín, sino como naciones soberanas. Aprovechan lo mejor de ambas potencias y evitan que un solo actor controle sus decisiones. Manejan a Moscú y Pekín como piezas de ajedrez, promoviendo sus intereses y dejando que compitan por influencia. ¿No son Moscú y Pekín los mejores amigos? Rusia y China parecen aliados a simple vista. Hacen cumbres, firman declaraciones y se pronuncian contra Occidente. En papel,
Parece una asociación basada en intereses compartidos, pero la realidad sobre el terreno es muy diferente. La alianza es más ilusión que realidad. Es transaccional, frágil y favorece más a China que a Rusia, como se demostró recientemente en el escenario global. La sorpresiva retirada de Pekín de las importaciones de petróleo ruso sacudió a los mercados energéticos globales y al círculo interno del Kremlin. A fines de octubre, Washington sancionó a Rosneft y Lukoil, principales productores de petróleo rusos. Las duras restricciones bloquearon el transporte marítimo, seguros y financiamiento del crudo ruso para ahogar la financiación de la guerra en Ucrania. Moscú confiaba en que Pekín respondiera y quizá ayudara con el petróleo, pero China se apartó. En pocos días, las estatales PetroChina, Sinopec China National Offshore Oil Corporation y Xinhua Oil de Pekín suspendieron las importaciones marítimas de crudo ruso. La medida sorprendió a los comerciantes y sacudió los mercados, llevando el crudo Brent cerca de $94 por barril. Moscú se apresuró a salvar las apariencias, culpando a ajustes técnicos, pero el mensaje era claro. Pekín priorizó la seguridad económica a la lealtad, lo que fue un duro golpe para Rusia. Rosneft y Lukoil juntas producen casi la mitad de los 4 millones de barriles diarios que Rusia exporta. Después de que Europa cerró sus puertas, China se convirtió en el salvavidas, comprando millones de barriles a través de acuerdos con descuento que mantuvieron vivo el fondo de guerra de Moscú. Ahora, ese salvavidas empieza a deshilacharse. La situación no podría verse peor. Esto solidifica un punto que se ha sabido desde hace mucho. China nunca vio a Rusia como un socio igualitario, la veía como un peón. El desequilibrio se vuelve claro cuando comparas a los dos países. China posee la segunda economía más grande, capital paciente y una estrategia de largo plazo que abarca décadas. Rusia, en cambio, se basa en fuerza militar, teatro político y acuerdos temporales. Moscú quiere influencia, respeto y lealtad de sus vecinos. Pekín quiere estabilidad, acceso a recursos y rutas comerciales confiables. China prospera con la previsibilidad. Rusia, ellos prosperan con la volatilidad. El verdadero poder de China es su fuerza económica. Cada autopista, línea de tren, oleoducto y fábrica financiados con dinero chino crean dependencia. Los estados de Asia Central giran en torno a China, que tiene más influencia que Rusia, incluso en su mejor momento. Desde Moscú esto puede parecer traición. Cuando líderes de Asia Central prefieren préstamos chinos a promesas rusas, puede parecer desleal. Es interés propio inteligente. Los líderes deciden por resultados, no por ideología. Empleos, fábricas, energía e infraestructura importan más que la nostalgia por el pasado soviético. China evita comprometerse militarmente y no promete intervenir en caso de crisis. Se enfoca en la conectividad empresarial y la integración a largo plazo. Rusia espera lealtad de los estados postsoviéticos porque asume que una historia compartida equivale a una obligación. Beijing no comete ese error. Kirguistán y Tayikistán, estados más inteligentes, lo demuestran. Entre un acuerdo de seguridad ruso y un crédito chino para infraestructura, la elección es clara. Los líderes evalúan qué opciones traen empleos, escuelas e infraestructura funcional. China gana porque ofrece beneficios inmediatos y claros. Con cada proyecto que China completa, el desequilibrio crece. Las carreteras conectan ciudades, fábricas, crean empleos, oleoductos, aseguran energía y préstamos. Hacen cumplir la normativa. Rusia da discursos y nostalgia. China, resultados. Los líderes de Asia Central no son ingenuos. Ellos ven quién está ganando, y es Pekín sin disparar un solo tiro. Para Moscú, la dura verdad es esta. La alianza es en su mayoría un mito. Rusia ha tenido influencia a través de la historia y la presencia militar, pero China tiene influencia a través del dinero y la infraestructura. Los dos países pueden cooperar en algunas áreas, pero la asociación es unilateral. Beijing controla el crecimiento económico y Moscú los recuerdos y la retórica. Los líderes de Asia Central saben qué es más valioso para el futuro. Aunque China avanza, su dominio en la región no está asegurado. El enfoque de Beijing es fuerte, pero tiene límites y varios factores podrían ralentizar o incluso revertir su progreso. China usa la deuda como una palanca silenciosa para mantener el control. La mayoría de los grandes proyectos en Asia Central, como carreteras y plantas de energía, no son regalos. Se construyen con préstamos, empresas, trabajadores y materiales chinos. Parece progreso. Nueva infraestructura, empleos y rutas comerciales para los países. Pero los préstamos permanecen, imponen obligaciones duraderas que afectan el gasto, las negociaciones y el voto de los gobiernos. Los términos de pago no siempre son claros para el público, pero se sienten con el tiempo. Algunos préstamos se garantizan con exportaciones futuras, otros con control de infraestructura clave. Si un país tiene problemas económicos, sus deudas se vuelven una palanca. China solo espera, no necesita amenazar. Mientras más invierte China en un país, más se alinean sus decisiones con los intereses de Pekín.
ahí surgen complicaciones. En Kazajistán y Kirguistán, las comunidades locales ya resisten. Algunos critican las prácticas laborales chinas, otros temen el daño ambiental o la alta participación extranjera. Si la gente se siente excluida o explotada, siguen las protestas. Cuando eso pasa, los proyectos se detienen, los acuerdos se renegocian y China debe adaptarse. Ya no se trata solo de economía, ahora es cuestión de política. Los líderes de Asia Central saben que no pueden ignorar la opinión pública. El orgullo nacional sigue siendo importante, así que, aunque reciben la inversión china, también aprovechan la presión local para resistirse cuando es necesario. Es un equilibrio. Quieren carreteras y fábricas, pero no aparentar haberse vendido. Y China, a pesar de todo su poder financiero, prefiere la calma. Frecuentemente ajusta términos o retrasa plazos para mantener el avance. No es construir un imperio como antes, sino algo más sutil. La deuda no castiga, ata. Cuando estos países piden más préstamos, se acercan más a China y luego es difícil salir de su influencia. Cada préstamo profundiza en un sistema donde Pekín lidera y los demás solo intentan seguirle. La dependencia excesiva también implica riesgos. En Kazajistán y Kirguistán surgieron protestas anti-China por temor a la venta de tierras, préstamos poco claros y la importación de mano de obra. Varios proyectos se estancaron por la presión pública, obligando a Pekín a renegociar en privado. Dentro de China, los bancos también se están volviendo más cautelosos, restringiendo los préstamos de la franja y la ruta después de una serie de costosos incumplimientos en el extranjero. Para Asia Central, eso implica que el financiamiento futuro podría disminuir y ralentizar el desarrollo. La paciencia de Pekín es larga, pero no infinita. Si la reacción local aumenta o los pagos de la deuda fallan, incluso la confianza de China en la región podría tambalearse. El exceso es uno de los pocos ámbitos donde China aún debe ser cautelosa. Aún con su dinero e infraestructura, no puede brindar la seguridad que Rusia aún ofrece mejor. Moscú continúa como principal proveedor de armas en la región. Dirige entrenamientos, vende equipo militar y mantiene pactos defensivos en los que aún confían los estados pequeños. Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán continúan cooperando con Rusia en ejercicios militares e intercambio de inteligencia. Rusia sigue siendo su principal socio en defensa, contraterrorismo y estabilidad regional. China construye carreteras y oleoductos, pero no genera confianza en seguridad. Si Pekín avanza muy rápido en ese ámbito, podría enfrentar resistencia. Los gobiernos aceptan inversión china, pero no están listos para reemplazar tanques rusos por chinos. Esto se debe a que Asia Central no es solo de dos jugadores. La región está llena de intereses externos. Turquía promueve lazos culturales y lingüísticos. La Unión Europea y Estados Unidos brindan apoyo diplomático y para el desarrollo. India está ampliando asociaciones comerciales y tecnológicas. Irán busca acuerdos energéticos e influencia regional. Los líderes de Asia Central lo saben y usan todo esto a su favor. No quieren ser satélites de nadie, así que se protegen. Aceptan dinero de China, seguridad rusa y apoyo político occidental. No es lealtad, es influencia. Y por eso el futuro está lejos de estar definido. Rusia podría intentar recuperar influencia, restringiendo el flujo de energía o presionando más a sus viejas alianzas. China podría responder con más préstamos, construcción rápida u ofensiva de encanto en educación y medios. Los gobiernos de Asia Central seguirán jugando a ambos bandos, tomando lo que les convenga y cambiando de rumbo según les interese. Nada está garantizado. Todo acuerdo, apretón de manos u oleoducto implica concesiones. En una región donde el poder siempre está cambiando, la jugada más inteligente suele ser mantenerse flexible. En Asia Central, el juego no es elegir bandos, sino mantener el control. Para Putin, las cosas se ven difíciles. Perder Asia Central es un golpe político, financiero y estratégico. El dinero de la energía, que solía fluir constantemente hacia Moscú, ahora está siendo desviado o atado a acuerdos con China. Carreteras, ferrocarriles y oleoductos, financiados por inversiones chinas, están ayudando a que los países de Asia Central se fortalezcan mientras los alejan del control de Rusia. La influencia de Putin, basada en la presencia militar y antiguos lazos históricos, realmente no puede competir con contratos firmados y concreto vertido. Cada fábrica, autopista o préstamo de Pekín limita la capacidad de negociación de Rusia en casa y en el extranjero. La erosión es evidente. Rusia pierde su papel tradicional como guardián de Asia Central y con ello, una fuente clave de influencia. Estos eran países que antes recurrían a Moscú para todo: seguridad, comercio y respaldo político. Ahora están mirando hacia el este. China aporta impulso y dinero. Sus proyectos avanzan rápido, sus acuerdos son claros y su presencia crece de formas que Rusia no iguala. El Kremlin quizá mantenga lazos militares, pero estos no generan economías, empleos ni lealtad duradera. El cambio está siendo observado de cerca en todo el mundo. Para las potencias occidentales es una señal de que la esfera de influencia de Rusia se está reduciendo. Para China,
confirma que su estrategia funciona, y para África, el sur de Asia y América Latina es un modelo a seguir. Beijing muestra que no necesitas tanques para tomar territorio, solo rutas comerciales, préstamos y paciencia. Esa influencia se propaga fácilmente, es silenciosa, escalable y difícil de detener una vez establecida. En Rusia, las consecuencias aumentan. Perder Asia Central debilita la imagen de Putin como mediador global. Su política exterior parece reactiva, no estratégica, y debilita la narrativa que construyó durante años, que Rusia está rodeada, bajo asedio y luchando por recuperar el lugar que le corresponde. Si los países vecinos se alejan, la historia se desmorona y los críticos internos lo notan. También lo notan oligarcas, gobernadores regionales y altos mandos militares. Ven que los acuerdos se pierden, la influencia disminuye y el Kremlin lucha por mantenerse. No es solo prestigio, es poder. Cuando Rusia pierde influencia en el extranjero, pierde confianza en casa. Se vuelve más difícil justificar el gasto en aventuras extranjeras. Más difícil reunir apoyo en torno a consignas nacionalistas. Es difícil decir que Occidente es la única amenaza mientras China controla silenciosamente su región. Y a medida que las opciones de Putin se reducen, su autoridad empieza a verse más frágil. No por una sola derrota, sino por una lenta y constante pérdida de relevancia. Asia Central era considerada segura, una región donde Rusia contaba con lealtad. Ahora se está convirtiendo en el caso de prueba de lo que sucede cuando la lealtad se desvanece. La respuesta no son buenas noticias para Moscú. Cuanto más construye China, más se reduce Rusia. Y cuanto más se reduce Rusia, más. El mundo ya no ve a Putin como estratega, sino como alguien que pierde el control de su territorio. Al final del día, los líderes de Asia Central no están traicionando a Moscú por malicia. Ejerciendo su soberanía, toman decisiones racionales que garantizan desarrollo y estabilidad. Para Moscú, estas decisiones parecen traición. Para el mundo, muestran la evolución del poder. Si Rusia solía creerse indispensable para sus vecinos, esa creencia se ha disuelto. La influencia ya no es solo producto de la historia o la fuerza. Ahora se mide por los resultados. Y los corredores comerciales ahora hablan más fuerte que las fronteras. El mapa de Eurasia lo redibujan planificadores, inversionistas e ingenieros, no generales. La pregunta final sigue. Si la influencia la determinan salas de juntas, bancos y proyectos de infraestructura más que ejércitos y política, ¿qué implica esto para el futuro del conflicto y cooperación en Eurasia? Lo que estamos viendo es un mundo que está cambiando, y aquellos que siguen las viejas reglas de la geopolítica pueden quedarse atrás. Gracias por vernos.